Hola, mi nombre es Nelson David Moreno Contreras. Hoy les voy a hablar sobre los rasgos de Dios de la alianza. Si Dios existe y es un ser personal, necesariamente, según nuestro modo de pensar, posee diversidad de características propias que lo distinguen de todo lo creado. En la Sagrada Escritura nos presenta algunas características de cómo es Dios o rasgos que lo hacen distinto de todo lo creado. En la Sagrada Escritura, en las narraciones, sobre todo, Dios se manifiesta con un lenguaje humano. El hombre se presenta con cualidades de vida, sabiduría y amor, que en Dios es totalmente distinto. ¿Pero por qué? Porque Dios no está en un sujeto, sino que Dios es la perfección. Según San Agustín, Dios es aquello que lo tiene. Dios es aquello que lo tiene. La santidad de Dios es bondad, justicia y misericordia. Al hablar de ellos, el hombre utiliza conceptos humanos totalmente limitados. Por esta razón es universal cuando se dice que en Dios no podemos saber lo que es, sino lo que no es. Hay que tener claro tres pasos analógicos totalmente importantes, que es la afirmación de cualidades de Dios, la remoción de todo lo creatural y la tercera es la eminencia del acto del entendimiento que designa cualidades de lo divino. Seguidamente, la omnipotencia de Dios se radica en los primeros versículos del Génesis, a través de la creación y el poder de Dios. Recordemos que con el poder de Dios y la palabra de Dios, todo fue creado. Y un elemento muy importante es que lo hizo por su propia voluntad. Dios se manifiesta en el pueblo de Israel, también en los milagros donde se refleja el éxodo, también en la creación de de los gobiernos de los pueblos y por último la naturaleza y la historia. Él da la vida y Él da la muerte. En el Antiguo Testamento es designado el poder de la palabra, es decir, de la creación. Como lo dije anteriormente, gracias al poder de la palabra y por su propia voluntad, Dios crea toda la humanidad. Bien, en el Nuevo Testamento recoge toda esta doctrina, es decir, lo anteriormente dicho. Seguidamente, la eternidad y fidelidad de Dios. En el pensamiento bíblico, Dios es el que nunca muere, es decir, Dios es el cosmos. No está sometido a un desgaste material, así como el ser humano. En la Sagrada Escritura, Dios es el viviente, que significa vitalidad frente a los ídolos, dioses de muertos. También la asistencia divina de los piadosos, y por último, señalan los profetas la fidelidad que están presente. Es una alianza de permanencia. Otro elemento importante es la omnipresencia y sabiduría de Dios, que tiene relación con toda la trascendencia tanto del mundo como material. Dios está en todas partes. En los textos antiguos enseñan que Dios conoce el futuro, está en todas partes, está presente en todo lo que ocurre en la tierra y también en el abismo. Dios también conoce el corazón del hombre y todo lo que piensa. Dios posee una sabiduría totalmente espléndida. Dios es plenitud. Dios posee esa cualidad y es alabada en las sagradas escrituras. Es insondable. ¿Por qué? Porque Dios no ha recibido del hombre la sabiduría. No, Él no la recibe de nadie. En Romanos 1, versículo 21, 23, afirma que la sabiduría de los hombres es rechazada y la sabiduría de Dios se manifiesta en la cruz de Cristo. En el Antiguo Testamento se encuentra presente todas estas sus obras, en la ley de en el Salmo y en la creación y gobierno. Si el hombre recibe sabiduría es porque Dios se las dio. Segunda parte, los textos sapienciales de la sabiduría y la palabra de Dios. En las sagradas escrituras se denota el mismo. Dios hace todas las cosas con ese atributo. La palabra es eficaz y Dios crea el mundo de la nada. La sabiduría es elevada a una categoría tanto teológica en dirección a los himnos, es decir, en Proverbios 8:9, la sabiduría exhorta a los hombres en tres elementos. Uno de ellos es la justicia, la bondad
y la prudencia. Tres elementos importantes que debe tener presente el hombre para llevar una recta intención en la vida. Otro de los rasgos que hay que tener en cuenta son el espíritu dotado de cualidades espléndidas, el hálito del poder divino y sobre todo el resplandor de la luz divina. Es decir, con su palabra eficaz y su poder, Dios crea el mundo, Dios crea el universo. Es palabra viva su poder que enseña, reprende y perdona. ¿Pero a quién? Al hombre. Que hay que tener en claro son los atributos morales de Dios. En el Antiguo Testamento describen a Dios como un Dios de verdad, de fidelidad, de justicia. En cambio, en el Nuevo Testamento describen a Dios como el Dios de amor. Primera de Juan 3:3. Este es el mayor atributo que denotan a Dios. Dios es amor y que el ser humano debe tener en cuenta a la hora de tratar al prójimo y sobre todo si quiere llegar al reino de los cielos. Rasgos como verdad, fidelidad y lealtad, fidelidad y bondad, bondad y fidelidad, misericordia son rasgos específicos de Dios, así como también verdad y fidelidad en Dios. En Él es fiel a todo lo que debe ser. Lo opuesto sería infidelidad, injusticia y falsedad. Otro de los elementos importantes que hay que tener en cuenta es la justicia divina, la justicia de Dios. Dios refleja tres elementos importantes, que es la conformidad en el obrar con el arreglo a lo que debe ser, es decir, obrar de la mejor manera. También Él castiga, pero castiga al que no cumple los mandamientos, al que no cumple las normas, y es justo al que es justo, al que cumple todo. Es por ello que en el Nuevo Testamento el Mesías establece en su totalidad la ley, es decir, se direcciona a las bienaventuranzas, justicia plena que incluye la misericordia y el perdón. Dios no busca castigar en su totalidad al ser humano, al que no cumple, más bien lo incita a que se convierta, al que vaya por el buen camino, al que tenga recta intención. Por eso se dice que Dios, Dios de misericordia y de perdón. Es por ello que Dios en su plenitud perdona a su pueblo Israel. Otro de los elementos importantes es la justicia divina, que radica en tres elementos. Una de ellas es la conformidad del obrar según el arreglo a lo que se debe ser, es decir, hacer las cosas de la mejor manera. De igual manera, Dios castiga al que incumple la ley y es justo al que es justo, es decir, al que cumple la ley. En el Nuevo Testamento, el Mesías establece la ley en su totalidad, es decir, va direccionada a la bienaventuranza. Justicia plena incluye misericordia y perdón. Misericordia y es el amor de Dios, justicia en santidad, relación que va con Dios y con el hombre. Misericordia, Dios no quiere la muerte del hombre, es decir, del pecador, sino quiere que se convierta y viva. Misericordia y amor es lo que Dios profeta a su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? Su pueblo Israel.